Bienvenidos, bienvenidas a la última sesión de Expertos en Vivo de este maravilloso curso que tenemos de gestión de proyectos para ONGs y organizaciones de la sociedad civil. Es el último Expertos en Vivo, pero seguimos en el curso hasta el día 22. Así que ánimo, que estamos en la recta final. Y estamos aquí en este momento 3 expertos en vivo que vamos a estar atendiendo las preguntas que estáis haciendo. Mi persona, Ernesto Mondelo, director del programa, y también David Cepeda, que vamos a estar escuchándole muy próximamente, y Víctor Roa. Realmente un equipo, el Dream Team. Estamos aquí con todos vosotros en el día 14 de febrero, día simbólico, porque es el Día del Amor. Entonces todos tenemos que celebrar de alguna manera este día y vamos a comenzar poniéndole mucho amor a la respuesta que vamos a dar a las preguntas. Comenzamos entonces con las preguntas. La pregunta número 1 que tenéis en la pantalla está relacionada con la matriz de riesgo. ¿Por qué la matriz de riesgo no utiliza como insumo? ¿Por qué la matriz de riesgo no se utiliza como insumo de la matriz de comunicación? Bueno, realmente lo primero que habría que decir sobre las herramientas de la metodología es que realmente están todas conectadas. No podemos decir que una no es insumo de la otra. Cuando ponemos en esos cuadros los insumos, estamos identificando aquellos que pueden ser más relevantes, pero eso no quiere decir que no estén conectadas todas. La planificación que se hace con ellas, que aparecería como lineal porque vamos dando el paso 1, el paso 2, tenemos que regresar para atrás, son interactivas. Y realmente no solamente están conectadas entre ellas, sino que algo muy importante, es que conectan a las personas que las usan. Y voy a pararme aquí un segundo para hacer énfasis en las personas. Porque podemos caer en el error muy rápido de hablar de las herramientas como si fuese el fin, y las herramientas son nada más que un medio para llegar a un fin, que es un resultado exitoso en el proyecto. Entonces, si no nos ponemos a pensar que las personas tienen que estar interaccionando con las herramientas, si nos pensamos solamente que la herramienta resuelve el problema, vamos a tener algunos retos adicionales. Entonces, fijaros que las herramientas son entre ellas complementarias y las personas que trabajan con las herramientas y generan ese equipo es quizás lo que pega y lo que hace que esto funcione bien. Además, esto no solo porque lo diga el PMBOK, que los riesgos pueden generar trabajos de mitigación. Es decir, cuando identificamos riesgos, estamos probablemente, si vamos a administrar esos riesgos, identificando trabajos, que a su vez van a ir a la EDT y a otras herramientas, por eso hablaba de la interacción entre ellas, y que muy probablemente, si son importantes estos trabajos, se van a tener que comunicar. Así que realmente hay una muy cercana proximidad entre estas dos herramientas. En los talleres que hacemos con los proyectos, normalmente vemos que los riesgos asociados a la ruta crítica, además de ser riesgos, son súper importantes. Porque aquí tenemos una doble, si quieres, una doble priorización, porque por un lado estamos hablando de trabajos que tienen un impacto en la duración del proyecto, están en la ruta crítica, y si son riesgos que tienen una relevancia alta y están relacionados con trabajos de la ruta crítica, pues imaginaros, es el doble de importante. Por eso nosotros en los talleres que hacemos de proyectos les decimos que primero se pongan a comunicar aquellas cosas que están relacionadas con trabajos de la ruta crítica o riesgos importantes. Y de esa manera comenzamos de una manera prioritaria. Eso no quiere decir que no se puedan y que no se deban identificar otros trabajos a comunicar, pero estos son los primeros. Entonces eso es algo que vale la pena prestar la atención desde el principio. Pregunta número 2.
La pregunta nos dice, ¿es necesario e importante crear una matriz de comunicaciones interna para el equipo, además de la matriz de comunicaciones para los interesados? Bueno, muy interesante también esta pregunta. Realmente aquí es un tema de nosotros como preferencia estamos viendo que la comunicación interna al equipo ha de ser muy flexible y muy dinámica. Entonces, a mí me parece que la matriz de comunicaciones no se presta realmente para una comunicación hacia el equipo. A mí me gusta más usar herramientas como la WhatsApp, reuniones de trabajo para revisión de entregables, revisión de la planificación, etcétera. Interaccionar con las personas de una manera mucho más fluida que a través de una matriz de comunicaciones, que realmente se está la matriz ideando para la gestión de los interesados del proyecto y no tanto para la gestión de las comunicaciones internas del equipo. Es realmente difícil planificar las comunicaciones internas porque son demasiado dinámicas y nos pasaríamos demasiado tiempo, bastante tiempo actualizando esa matriz. Y realmente no es la idea. Tienen que ser herramientas, como decía antes, que ayuden al equipo a gestionar esas áreas de manera más eficiente, pero no que sean una carga. Entonces yo aquí en esta pregunta me animaría a decir que mejor dejamos la matriz esta de comunicaciones para los interesados, para gestión de interesados y no tanto para la lógica del equipo. En los talleres del proyecto que hacemos normalmente, comenzamos a comunicar el trabajo entre los miembros del equipo porque todos participan. Es decir, una de las maneras de comunicar no solamente es tener una comunicación formal planificada, sino es trabajar juntos. Es quizás la manera más fácil para comunicar el trabajo. Y el equipo que trabaja en la planificación del proyecto ya comienza a comunicarse en el momento en que lo están planificando. Dejaría a David que nos toque la tercera pregunta, por favor. Bien, muchas gracias, Ernesto. Y esta tercera pregunta, bueno, se las voy a leer y dice, ¿qué medidas se puede tomar cuando a pesar de un proyecto contar con expertos y personas empoderadas de sus funciones, reciben interferencia de organismos gubernamentales impidiéndoles realizar su labor o función como está establecido en el proyecto? Entonces, voy a enmarcar un poco la respuesta. Recae un poco en la matriz de comunicaciones, también en la de riesgos, y ahorita vamos a ver por qué. Y a mí me parece una excelente pregunta porque esta interferencia o la burocracia gubernamental casi siempre va a existir en los proyectos. Y esa es una pregunta de Rina, lo que debes hacer, Rina, como gerente de proyecto, es estar preparada un poco para mitigar o evitar los efectos de este riesgo. Y para esto creo que se me vienen a la cabeza las dos herramientas que las había mencionado. Una es la matriz de riesgos, la otra es la matriz de comunicaciones. De primero un poco para la matriz de riesgos. Esta interferencia de gobierno puede ser identificada como un riesgo en la matriz. Y dependiendo del contexto del proyecto y la valoración que ustedes le den cuando estén trabajando en la herramienta de probabilidad o impacto, desarrollamos una acción de mitigación que aplique a lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y creo que con esta proactividad de prever lo que puede pasar, se ablandan los efectos negativos, los efectos negativos si en caso se dieran. Puede que no pase nada, pero en caso que den, ustedes ya están preparados. Y esto aquí es un poco tratar lo que siempre tratamos en los talleres y lo que les explicamos a los equipos es de gerenciar el proyecto un poco de manera proactiva y menos reactiva. Entonces, y creo que también todas las herramientas de gestión de proyectos nos ayudan a eso, a ser proactivos en nuestra gerencia y no esperar a que las cosas pasen para nosotros actuar. Y bueno, entonces esto es del lado de la matriz de riesgos, ¿no? Ahora, del lado de la matriz de comunicaciones, muchas veces en las oficinas de gobierno o cualquier otro interesado o stakeholder del proyecto pueden obstaculizar o estar en contra de los objetivos del proyecto por el simple hecho de que no entienden cuál es el impacto o cómo les va a impactar a ellos o cuáles son los resultados esperados. Entonces, aquí es donde entra en juego la matriz de comunicaciones porque esta matriz nos permite, entre otras cosas, especificar y estar preparados para ver qué vamos a mandar, cómo lo vamos a mandar y a quién lo vamos a mandar. Entonces esto también nos libra un poco de, bueno, se nos olvidó tal persona o se nos olvidó tal stakeholder.
Entonces aquí podemos mapear todos los stakeholders que tenemos en el proyecto, cuál es la relación de cada uno de estos con el proyecto, y ahí ya podemos ver cómo vamos a hacerle frente a estas personas que de pronto no están o que están obstaculizando el proyecto. Y el objetivo para mí principal de esta matriz es cambiar a los interesados de una posición neutra o insatisfecha a una donde ya vean el proyecto desde unos ojos más positivos, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego la matriz de comunicaciones. La cuarta pregunta, colegas, que también tiene que ver con la matriz de comunicaciones es, en caso de que alguno de los stakeholders importantes cambie, ¿de qué manera impacta en la matriz de comunicaciones? Es una pregunta de Miguel Contreras. Y Miguel, yo creo que el impacto es grande. En la última sesión de expertos que tuvimos hace como un mes, conversábamos un poco sobre la interconectividad que existe entre las herramientas. Y decíamos que el proceso de desarrollo de estas herramientas es iterativo y no lineal. Esto quiere decir que uno tiene que, el proceso de las herramientas, uno tiene que, cada vez que hacemos tenemos que hacer una reflexión y ver cómo los cambios de esta reflejan el anterior y cómo podemos, o sea, y tenemos que actualizarla, porque si vamos actualizando las que siguen, pero no regresamos, pues se vuelven herramientas imprácticas, ¿no? Y acuérdense que el propósito principal de estas herramientas es que sean útiles al proyecto. Y en este caso, si nos damos cuenta otra vez, regresando a la matriz de stakeholders, debemos revisitar la herramienta para ver cómo la matriz ha cambiado, porque estas siempre van a cambiar. Entonces, cuando pensamos en la gestión de proyectos, o sea, siempre tratamos de dar el mensaje que la gestión de proyectos es una práctica viva. Son herramientas vivas y son herramientas que nos sirven en el día a día y la tenemos que actualizar constantemente para que sean prácticas y funcionales. A veces no es necesario que cambie el stakeholder como tal, o sea, a veces los stakeholders se mantienen iguales, pero su actuación o su percepción hacia el proyecto va cambiando. Entonces también, ¿se acuerdan de su matriz de stakeholders? En donde tienen los cuadrantes de poder e influencia y tienen 4 cuadrantes. Entonces, un stakeholder en particular puede ir cambiando esos cuadrantes a lo largo del proyecto y ustedes tienen que actuar acorde a esto. Entonces, Ernesto, contanos de la quinta pregunta. Ernesto. ¿Ya? Dale, Ernesto. La quinta pregunta. Oh, gracias. La verdad es que me he perdido la mayor parte de la respuesta. Yo espero que... ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, ok. Yo la verdad es que no he podido escuchar la respuesta de David y me preocupa que estemos teniendo estos problemas técnicos, pero voy a responder a la quinta pregunta y espero que no me congele como se congeló hace un momento para mí, David. La quinta pregunta nos dice, ¿cuál es el reto a superar en el plan de comunicaciones cuando existen brechas de comunicación y lenguaje técnico administrativo? Ok, bueno, pues esa pregunta es fenomenal porque nos explica casi en la pregunta el objetivo del plan de comunicaciones. ¿Por qué hacemos la matriz de comunicaciones? Porque realmente es el fin, el cerrar esa brecha de comunicación que existe entre los interesados del proyecto y los que están gerenciando el proyecto, ¿no? Entonces tenemos que cerrar esa brecha y encontrar canales para llegar con la información necesaria. Bueno, esto de la comunicación es simpático. Estaba hace un rato en los pasillos hablando con mis colegas y decía uno de mis colegas, escúchame bien que no repito lo que voy a decir. Y uso esto como ejemplo de una mala práctica en las comunicaciones, una malísima práctica en las comunicaciones. ¿Por qué lo digo? Porque a veces pensamos que el decir las cosas una vez ya es suficiente.
y que las personas ya actúan inmediatamente sobre esa información. Y la práctica nos dice, y la experiencia nos dice que a veces tenemos que repetir las cosas 3 y 4 veces para que realmente la comunicación llegue. Y no tiene que ver con que la persona no esté escuchando. A veces la información que estamos dando no está siendo la información que esa persona necesita o en la forma que la necesita. Entonces es muy importante que las comunicaciones sean continuas. La matriz de comunicaciones tiene que tener cierta frecuencia, por eso hay una de las columnas que es frecuencia para las comunicaciones, porque no podemos pretender que con una comunicación hemos ya ha sido suficiente para las necesidades que tenía nuestra audiencia. Entonces, y también tenemos que usar un lenguaje en donde el receptor de la comunicación se encuentra a gusto. No vale de nada hacer una comunicación que a mí me funciona porque uso mi jerga y mi manera de explicar las cosas, pero realmente la otra persona no sé, pero creo que le va a valer. No, eso creo que estamos haciendo trabajo al revés. Suele funcionar mejor cuando sabemos exactamente cómo la otra persona quiere que se le dé la información. Entonces, romper esa barrera de lenguaje y entrar un poco en entender cuál es la manera en que esta persona quiere que se le envíe la comunicación, funciona mucho mejor. Ver qué necesita el receptor. Y a veces lo mejor es sentarse con la persona que va a recibir la comunicación y decirle, bueno, ¿cómo te gustaría? ¿Por qué canal? ¿Con qué frecuencia? Esas cosas a veces pensamos que lo tenemos claro y vale la pena consultarlo, ¿no? Otra cosa importante que suele ser un reto para muchos es buscar planes de comunicación o matrices que se salgan un poquito de lo típico, ¿no? Que sean un poquito más creativas. En los talleres que hacemos con los proyectos, vemos que hay demasiado realmente acciones de comunicación formal, como correos electrónicos, cartas, etcétera, ¿no? Y creo que aquí el reto sería generar maneras de conectarnos con nuestras audiencias, con los interesados, que sean más dinámicas, que sean más flexibles, que sean más creativas. Pueden ser reuniones, puede ser emisión de boletines informativos, trabajar con social media, porque está muy de moda y además todo el mundo tiene conexión con el social media para que la información llegue. Creo que hay que ver de qué manera podemos llegar a estas audiencias con el mensaje de la manera más adecuada para la audiencia. Entonces, entender muy bien y usar métodos creativos creo que es algo que nos va a funcionar mucho mejor. La sexta pregunta dice que ¿cómo se incluyen las redes sociales? Fantástica pregunta porque acabamos de hablar de esto. ¿Cómo se incluyen las redes sociales y otros medios de comunicación que se usan hoy en día en el plan de comunicación del proyecto? Pues justo de eso hablamos, ¿no? Que realmente el social media, los canales de comunicación nuevos son geniales, porque son dinámicos, son de muy fácil mantenimiento, es decir, solo hay que poner la información ahí y ya queda disponible para muchos. Creo que es algo que hay que explotarlo muy bien. El único riesgo que tenemos con estos canales, de alguna manera sociales, es que, bueno, por un lado se puedan entender como algo informales y poco serios. Entonces no vale para cualquier tipo de comunicaciones, vale para comunicaciones que no tengan un alto grado de formalidad. Hay que tener un poco un balance, ¿no? Y también el riesgo de que sea algo genérico. Genérico porque no puedes ahí como customizar mucho o adaptar mucho el mensaje que pones en esas redes. Entonces, hay que complementarlo con acciones personalizadas y más apropiadas al contenido de esa comunicación en particular. Pero un ejemplo, por ejemplo, que os quería dar es algo que viví personalmente en un proyecto en el Perú, que de repente el project manager me dice, mira, Ernesto, estamos invirtiendo mucho tiempo en comunicando cosas casi las mismas a todo el mundo. Y realmente nos parece que estamos perdiendo demasiado tiempo en esto y estamos pensando en hacer una página web para el proyecto
dedicada al proyecto dentro de la institución, era el Ministerio de Comercio y Turismo, Mincetur, y el proyecto hizo dentro de ese ministerio su espacio web, donde ponía la información, fotos de lo que estaban haciendo, informes, en fin, y bajó muchísimo, muchísimo el tiempo que le dedicaban ya a comunicar cosas genéricas. Ojo que esto, como decía antes, estos espacios sociales son bastante genéricos, pero no era tan informal como una red en Facebook. Estaba alojado en el ministerio. Entonces, también se puede dar cierto grado de formalidad y transparencia a tu proyecto si usas este tipo de espacios en la Internet como páginas web. Bueno, aquí me quedo con la pregunta 6. Adelante, David. Cambia un poco a la siguiente herramienta, que es la matriz de responsabilidades o matriz RACI. Y la siguiente pregunta es de Joaquín Rojas. Y dice, para proyectos grandes, donde los paquetes de trabajo son extensos y hay muchas áreas funcionales, ¿se podría hacer la matriz RACI únicamente para la ruta crítica? Me parece interesantísima esta pregunta y yo diría que es, mi observación aquí es que es completamente lo opuesto. Yo haría completamente lo opuesto. Y Joaquín tiene razón, o sea, los proyectos grandes tienen un gran número de paquetes de trabajo y es precisamente por esa razón que debiéramos trabajar cada uno de estos en la matriz RACI. Al final del día, esta matriz es valiosa para el gerente de proyecto para saber exactamente quién hace qué a lo largo del proyecto o del programa o de la operación que estén haciendo. Y entre todos los roles, porque está el responsable, está el que rinde el accountable, está el que consultaba informado, pero especialmente quién es el responsable del trabajo es el que más le interesa al gerente de proyecto. Y cuando hay muchas partes en movimiento, y ustedes han de saber, cuando están ejecutando un proyecto, es un gran reto para el project manager monitorear cuáles son exactamente los avances de cada uno. Tener una matriz RACI clara, o al menos quiénes son los responsables de cada uno de los paquetes de trabajo, al final del día vamos a tener trabajos que tienen más de un responsable, entonces eso es un despilfarro de recursos, de tiempo, de plata, pero peor aún, que vamos a tener paquetes de trabajo sin responsable. Entonces vamos a ir haciendo las cosas y después nos vamos a dar cuenta que trabajos críticos que teníamos fueron pasando y pasando y pasando y no se hicieron. Y no se hicieron porque no tenían responsable. Y de pronto otros trabajos se hicieron doble, ¿no? Entonces, y una cosa que hay que tener en cuenta aquí es a la hora de hacer la matriz, porque nosotros lo vemos a veces en los talleres, ¿no? Que estamos, o cuando trabajamos con los equipos de proyecto, que estamos trabajando en la matriz RACI y comenzamos a decir, bueno, ¿quién es el responsable de este paquete de trabajo? ¿Quién? Y vemos de responsable todos que es el gerente de proyecto. Y eso tampoco está bien, ¿no? O sea, recuerden que el responsable no es el gerente de proyecto, no necesariamente es el gerente de proyecto, pero tampoco no necesariamente es la persona que físicamente hace el trabajo, sino el responsable es el que vela porque ese trabajo se haga de acuerdo a lo planeado, ¿no? En cuanto si la RACI es en proyectos grandes o proyectos pequeños o en equipos grandes o equipos pequeños, yo diría que es para todos los tamaños de equipos. Mi equipo directo es de 5 personas y la utilizamos en nuestro trabajo diario. Y en realidad esta práctica cambia toda la dinámica del trabajo. Y eso sería, pues es un poco de la matriz RACI. Vamos a ir a la octava pregunta, que también es de la matriz RACI, para seguir un poco con esta herramienta. Y dice, esta pregunta es de Claudia Cifuentes. Y dice, ¿la matriz RACI puede fungir como una herramienta de rendición de cuentas en un proyecto de desarrollo? Muchas veces los responsables cambian o no está claro dónde termina la responsabilidad de uno y comienza la de otro. Entonces, Claudia, yo creo que precisamente esa es una de las mayores bondades de la matriz RACI, que funge como una herramienta tanto de gestión, pero también de rendición de cuentas, en donde el gerente, tú como gerente de proyecto, tienes un pantallazo de los roles de tu equipo en cada uno de los trabajos y puedes ir, como les decía antes, puedes ir con cada uno de esos colegas
cuando requieras información de ese paquete de trabajo en específico y pues pedir el estatus o cómo van o solo darle un seguimiento para ver que todo esté caminando de la forma planeada, ¿no? Porque recuerde que cuando tenemos nuestra ruta crítica o cuando tenemos nuestro diagrama en red, hay trabajos que no se pueden hacer hasta que el otro termine. Entonces es como para ir empujando un poco todo el proyecto y ver que esté todo pues unísono, ¿no? Que haya, todos vayan bajo una misma voz. Y también tenemos que recordar que esta matriz al final de todo, tú hablas de la rendición de cuentas, pero también esta matriz pone en blanco y negro quién tiene que hacer todo y es objetiva y tiene que ser visible para todas las personas. Entonces las áreas grises o sea, las áreas grises que hay en las responsabilidades donde no sabemos dónde termina una y comienza la otra, aquí se elimina porque solamente hay un responsable y esto está a la vista de todos. Entonces, si hay dudas, solo uno tiene que ir a la matriz y ver quién va a hacer qué. Solo como una nota, una de las mejores prácticas, y eso siempre también lo tratamos de aplicar cuando trabajamos, es que cuando uno está elaborando la matriz RACI, es que todos los colegas que sean identificados en la tabla como responsables, como consultados, informados, pero más que todo, el responsable debe de estar presente cuando se le asigna esa responsabilidad. Y esto es especial, esto es porque si a mí me dicen después de una reunión, después de un proyecto, después de una misión de proyecto, que yo soy responsable de un montón de cosas que yo o no estoy de acuerdo o yo no entiendo, entonces yo no me voy a adueñar de ese trabajo. Entonces yo tengo que estar comprometido en el trabajo que a mí que se me ha asignado, pero tengo que estar presente como para despejar cualquier duda sobre ese trabajo. Si no, pues yo puedo entender otra cosa, pero mi gerente de proyecto quiere que haga otra. Entonces es un poco que todo el equipo está al tanto de los roles que le corresponden y que estén de acuerdo, ¿no? Eso es un poco de la matriz RACI. Ernesto, seguimos con la 9ª pregunta. La pregunta 9, y se me perdió un poquito la explicación que daba David. Sin embargo, escuché algunas palabras como compromiso, que son cosas que iba a repetir yo en esta pregunta. Realmente no voy a entrar en ese concepto ya de compromiso irresponsable que acaba de presentar David. Lo que me voy a concentrar en esta pregunta 9, que es la siguiente. Después de los riesgos identificados del proyecto y el cronograma del proyecto, ¿qué otros insumos son requeridos para la creación de la matriz de asignación de responsabilidades? La matriz RACI también llamada. Bueno, sin entrar en más detalles sobre los responsables, que realmente es un concepto que sí valdría la pena resaltar el hecho de que, como se trata de personas del equipo, a veces no tienen yo diría que una autoridad o una capacidad absoluta de realizar ese trabajo. Y esa es una de las razones por las cuales muchas personas dicen, no, yo no me puedo hacer responsable de esto porque esto lo va a hacer fulanito, menganito. Y bueno, el concepto responsable que nosotros usamos es la persona que monitorea ese trabajo. Entonces, se encarga de que ese trabajo se cumpla que se planificó. Pero puede no tener una involucración en la realización del trabajo. Entonces, esto es importante. Si no, tendríamos que tener un equipo imposible, grandísimo, responsable de todos los trabajos. Entonces, este concepto nos permite que con un equipo más pequeño todavía tener responsables de todos los trabajos que tiene en el proyecto. Pero aquí el tema del compromiso es un tema súper importante. Lo mencionaba ya David, y de poco vale que asignemos responsabilidades así de una manera por decreto, ¿no? Bueno, el responsable de esto es tal. Obviamente que tenemos ya en el tema de las responsabilidades unos criterios técnicos, ¿no? Porque es mejor que el responsable de un trabajo sepa algo de ese trabajo. No necesariamente un experto, sepa algo, que no le pongamos al financiero, por ejemplo, el responsable de trabajos muy técnicos en el área de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Porque ahí va a ser difícil que haga ese monitoreo. Entonces, es importante que haya una asignación apropiada, pero ojo que no tienen que ser las personas encargadas. Por eso, y como decía David, tienen que estar presentes.
me parece muy difícil que las personas responsables se comprometan con los trabajos si le dicen después de la reunión, oye, tuvimos una reunión ayer, yo y 2 personas más, y asignamos responsabilidades a todo el equipo, así que te tocó esto, ¿no? Repórtalo, tal, ¿no? Entonces esa es una práctica bastante improductiva, diría yo. No creo que esa persona se sienta conectada con ese trabajo y responsable. Entonces, una de las cosas que en los talleres, yo personalmente insisto mucho en esto de que las personas estén comprometidas. Les doy algunos ejemplos de cosas que hicimos en proyectos en Bolivia, en Perú, en los que trabajé yo, donde cuando asignamos responsabilidades, después al final teníamos como un acto de compromiso. ¿Y qué significaba? Pues que todos los que estaban en esa matriz RACI, como responsables, firmaban abajo de ese documento, de esa matriz, que estaban de alguna manera enterados, comprometidos y que era un compromiso que asumían en ese momento. Entonces ponían fecha y tal. Eso ayuda mucho porque les saca la formalidad, si uno quiere, de poner el responsable es el director de finanzas, y le da la personalización del compromiso que es de Ernesto Mondelo, y firma ahí Ernesto Mondelo como que realmente esos trabajos que aparezco yo soy el encargado. Entonces, es un acto simbólico, pero esos actos simbólicos tienen un impacto en el compromiso, y por eso quería mencionarlo en esta oportunidad. Y bueno, nos queda una pregunta más que tiene que respondernos ahora David. Adelante. Cambiar de nuevo para la última herramienta que ustedes van a ver en el MOOC, y es la gestión del valor ganado. Entonces la pregunta es de Neri Ochoa y dice, en el proyecto donde yo trabajaba, el project manager trataba de ahorrar lo más posible en el dinero asignado para los entregables, e imagino que si yo hubiera hecho la curva de valor ganado en un determinado momento, hubiera salido que estábamos gastando menos de lo planeado. Y él pregunta, ¿esto es positivo? Esta es una de las preguntas que más me gustó porque, otra vez, o sea, esto es muy común ver o tener esa percepción en los proyectos. Regresando un poco a las herramientas que hemos visto, o sea, cuando nosotros trazamos la curva S o la de valor planificado, que ustedes la han estado viendo y estudiando en este curso, tenemos que recordar que es precisamente eso. Es una curva de planificación. Cuando el proyecto ya esté en ejecución, nosotros ya podemos trazar nuestra curva de valor ganado y el costo real y ya ver las proyecciones y un poco analizar esas curvas y sacar un diagnóstico de cómo va nuestro proyecto, ¿no? Lo ideal es que las curvas sean lo más cercanas a la curva S. O sea, no siempre pasa, pero, y en proyectos gigantes es un poco difícil, pero eso es lo ideal. Pero lo importante es que si nos desviamos, ahí es donde podemos analizar por qué nos hemos desviado y qué acciones podemos tomar para encarrilar el proyecto. Muchas veces estas curvas creo que en los proyectos de LEED se revisan 2 veces al año, o sea, cada 6 meses, eso dependiendo del proyecto y dependiendo de la institución, pero sí es sumamente importante que estas se vayan revisando para poder encarrilar el proyecto a tiempo, ¿no? Porque si la revisamos una vez al final del proyecto ya no tiene caso, porque si nos desviamos, pues ya no hay nada que hacer. O sea, va a estar un poco la suerte, ¿no? Pero entrando un poco a la pregunta aquí, yo creo que hay una percepción errónea en los equipos que ahorrar dinero siempre es beneficioso. Para mí ahorrar dinero no siempre se traduce a algo positivo. Y tenemos que ver también, como hemos estado estudiando, qué se ha logrado con el dinero que se ha gastado. Es decir, como han visto, el valor ganado. Tenemos que ver el valor ganado. Entonces, para darles un ejemplo. O sea, imaginémonos que estamos en un proyecto de construir escuelas. Digamos que vamos a construir 10 escuelas en 10 meses. Y cada escuela cuesta $100,000. O sea, es un proyecto de $1,000,000. Si vamos en el 4º mes de ejecución, deberíamos de tener 4 escuelas hechas y haber gastado $400,000, ¿no? Porque son una escuela por mes, estamos en el 4º mes y cada escuela cuesta $100,000. Entonces, por 4, 400. Si mi jefe de equipo quería ahorrar,
y al cuarto mes gastó únicamente 300,000. O sea, si él llega a una reunión y dice, ah, no, pues cuarto mes, cuando yo debería haber gastado 400,000, yo gasté 300,000. Pero entonces, sin más información, pues uno le aplaude y uno dice, pues buenísimo, nos ahorró $100,000 en el proyecto, ¿no? Pero entonces hay que ver por qué. Digamos que tenemos nuestras curvas trazadas, curva de valor ganado, curva de costo real, y tenemos nuestra curva S o planificada. Entonces ahí nos damos cuenta que en realidad solo construyó 2 escuelas. Entonces nuestro valor ganado va a ser $200,000 porque cada escuela cuesta 100,000. Entonces vemos que, bueno, tenía que haber construido 4 escuelas y construyó 2. Entonces vamos a la mitad, ¿no? Entonces por ahí vemos que vamos atrasados en el proyecto. Entonces aquí vemos que, bueno, y cuando vemos que, o sea, gastó 300,000 para 2 escuelas, entonces estamos viendo que también está gastando más de lo que él había planificado, porque si iba a gastar 300,000, pues mínimo, o sea, tenía que haber tenido 3 escuelas, pero solo tiene 2 escuelas. Entonces vemos que está el proyecto atrasado porque no entregó las 4 escuelas, está desembolsando menos y cada escuela le está costando más. Entonces, en una percepción, hacia primera percepción parece que está ahorrando, pero cuando ya entramos a analizar el proyecto, vemos que no construyó las escuelas que había dicho, que está gastando más, entonces vemos que hay un atraso total. Entonces, creo que la idea aquí es que no podemos sacar conclusiones así de fácil diciendo que si gastamos menos es positivo. Tampoco quiere decir que ahorrar es malo. Lo único que les trato de decir aquí es que viendo las curvas podemos deducir de mejor forma y ser más objetivos en nuestras conclusiones. Entonces es un poco la idea aquí, pero excelente pregunta. Entonces, ahorrar no siempre es positivo, no siempre es negativo. Tenemos que interpretar bien estas herramientas. Entonces, esto es un poco ya terminando las 10 preguntas que teníamos. Muchas gracias por sacar tantas preguntas, porque tuvimos que escoger algunas de un montón que ustedes sacaron. Entonces, ahora mi colega Víctor va a responder unas que ustedes han ido escribiendo conforme estemos respondiendo estas con Ernesto. Entonces, Víctor, por favor. Gracias, David, Ernesto. Espero que he tenido unos pequeños problemas de conexión y espero que me estén escuchando bien. ¿Me escuchas bien, David? Perfecto. Gracias, David. Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, hemos tenido bastante participación en las preguntas en vivo y bueno, elegí algunas de las que tuvieron más votación, y la primera sería algo recomendado algo referente a los recursos humanos. Entonces nos pregunta José Ricardo Pérez si es recomendable que la primera persona a contratar en mi proyecto sea un especialista de recursos humanos. Ahí, dependiendo del tamaño de la organización donde estés, José, y de hecho por ahí Silvia te respondió algo similar a lo que te voy a recomendar, es que si estás en una organización donde ya tengas, digamos, una estructura bien formada y hay un departamento de recursos humanos, no es necesario realmente que involucres a alguien o que contrates a alguien de recursos humanos en tu proyecto, sino que te valgas, digamos, de esa organización, porque sin más ni más va a ser un stakeholder importante en tu proyecto. No se puede involucrar al departamento de recursos humanos. Pero sí, siempre es importante, igual como menciona Silvia, de que haya una persona, digamos, que sea experta en temas de recursos humanos y que te pueda guiar para contratar a los profesionales que necesitas en tu proyecto, sin dejar a un lado tan parte la parte técnica, donde también te pueden apoyar otros stakeholders de la organización. Por ejemplo, si necesitas a alguien de adquisiciones, puedes consultar digamos, con el departamento de contrataciones del organismo, de la empresa, donde sea que estés, y así sucesivamente. Si necesitas a alguien de tecnología, también. Entonces es importante tener como las dos visiones, la parte técnica y la parte soft de recursos humanos, que te puedan apoyar en formar el equipo. Lo que sí es muy importante, y lo anoté aquí para que no se me olvidara, es que normalmente nosotros, antes de arrancar un proyecto, debes tener por lo menos los roles principales de tu equipo conformado. Y esto es por lo que hemos venido diciendo a lo largo de este curso, de la importancia en que todos estén presentes al momento de hacer la planificación de tu proyecto. Por ejemplo, el caso de la EDT, todos los stakeholders importantes y todos los miembros de tu equipo importantes deben estar presentes para que se puedan asignar roles, responsabilidades, y para que todos se empoderen del proyecto, que es lo más importante.
Entonces, para el arranque de tu proyecto siempre es importante que todos los roles importantes estén ya, digamos, como parte del equipo. No sé si mis colegas me quieren complementar en esta pregunta. Bueno, yo también estaba pensando que es un tema de depende mucho de la organización en la que uno está. Me gustó la pregunta, pero me queda duda de quién pregunta, porque si la pregunta esta la hace el sponsor o la hace de alguna manera alguien de la organización, la respuesta sería, la primera persona a la que voy a contratar es al gerente de proyecto. Entonces, no, la está haciendo como gerente de proyecto, o sea, la pregunta es yo como gerente de proyecto. También sí puede ser una idea interesante, tener en el equipo alguien que se dedique a las contrataciones del personal. Y lo digo porque cuando uno ve el ritmo al que las unidades ejecutoras se conforman, se da cuenta de que hay muchísimas unidades ejecutoras que siempre tienen personal faltante. Y muchas veces es personal clave. Es decir, no se trata de personas irrelevantes. Y creo que descansamos demasiado en las unidades ejecutoras en la función administrativa de la institución. Es decir, son relativamente poco autónomas las unidades ejecutoras a la hora de contratar sus recursos y pasan por la administración general, donde se atascan con otros pedidos mucho más, probablemente con más prioridad. Entonces, a mí me parece que siendo un tema consistentemente que obstaculiza tener equipos completos, podría ser interesante tener esta figura pronto de una persona que se encarga de que el equipo que tenemos está listo. Me queda un poco la duda de si hace falta durante todo el proyecto, porque una vez claro, el equipo conformado puede ser que no haga falta ya, pero yo creo que en las primeras instancias, cuando estamos arrancando, nos puede ayudar mucho a tener ese equipo completo antes. Es una idea que puede funcionar muy bien. Ok, gracias Ernesto. David, ¿tienes algún comentario? No, creo que pasemos a la otra. Dale. Gracias. La segunda pregunta, lamentablemente no nos dice quién nos las hace, pero es súper interesante. Habla un poquito más del tema de la gestión de cartera, ¿no? Es un poquito más allá de los proyectos, porque la pregunta viene a raíz de si hay una metodología o alguna manera de priorizar los proyectos. Entonces, yo allí me puse a pensar un poco y escuchando en varias fuentes del manejo de la gestión de cartera, lo más interesante es ver cuáles son los objetivos estratégicos de la organización donde estés y de la empresa donde estés, ¿no? Y de allí apuntar a los proyectos que tengan más impacto en esos resultados esperados. Te pongo el ejemplo por ejemplo, el banco como tal tiene una matriz de resultados a nivel corporativo y de allí se desprende mucha de las iniciativas que hace el banco apuntando a ciertos sectores estratégicos que ya están establecidos en esa matriz de resultados corporativa, digamos. Entonces, se da prioridad a los proyectos que, digamos, que impacten más en la misión y la visión de tu organización. Entonces, por allí tienes una manera de priorizar los proyectos. Hay muchas maneras, hay temas políticos también, hay muchísimos temas sociales donde puedes tener impacto en cómo priorizar los proyectos dentro de una organización, pero sin duda alguna tienes que tener en cuenta cuál es la misión, visión y objetivos corporativos de tu organización o de tu empresa. Los colegas no sé si quieren complementar. David, ¿sí? Sí, me parece interesante y también yo creo que esta pregunta la podemos extrapolar un poco al proyecto como tal. O sea, ellos preguntaban cómo podemos priorizar proyectos. Pero también creo que podemos hablar de cómo priorizar trabajos desde un proyecto y aplica lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, el gerente de proyecto, bueno, y todo su equipo tiene que ser también bastante hábil en saber priorizar cuáles van a ser los trabajos que se van a ir haciendo, porque, digamos, o sea, pueden haber que tenemos 25 paquetes de trabajo que podemos comenzar al tiempo, pero después nos damos cuenta que no tenemos ni el recurso humano, ni la plata para comenzar y tal. Entonces también tienen que ser hábiles para priorizar estos paquetes de trabajo y ver más o menos qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Hay cosas que urgen, otras que urgen menos. Entonces,
la priorización es tanto importante para priorizar en un portafolio de proyectos, pero también es sumamente importante en la gestión de proyectos para priorizar trabajos dentro del proyecto, ¿no? De hecho, es una de las principales técnicas para el ágil, ¿no? Que hemos hablado varias veces en algunos entornos de gente de proyectos. La priorización es vital, ¿no? Para poder planificar de manera ágil, ¿no? Sí. Ernesto, pasamos a la siguiente. No, solamente aclarar que la metodología de PM4R no es una metodología que ve la gestión de portafolio. Portafolio, claro. Es muy importante separar, son niveles muy diferentes de gestión, sí. Creo que no ayuda mucho mezclarlos, tiene objetivos muy diferentes y existe un estándar internacional para la gestión de portafolio y una certificación que es la de gestión de portafolio, sí. Portfolio Management Professional del PMI, que si las personas están interesadas realmente en aventurarse en el tema de gestión de portafolio, yo creo que es otro canal el que deberíamos de conectarnos para llegar ahí, porque nosotros estamos a nivel proyecto y ese es un nivel superior que los comentarios de los colegas son muy válidos para ayudar un poco a ilustrar que se trata de otro mundo. Valdría la pena entrar por ese canal para entender bien cómo se hace la gestión de portafolio, que realmente es muy diferente a la gestión de los proyectos. Gracias, Ernesto. Gracias, David. En la siguiente pregunta es muy interesante. Habla del tema de riesgo y un poquito de cómo yo la veo en dos fases, ¿no? La primera parte de la pregunta es cómo comunico, digamos, a los stakeholders claves que un riesgo se materializó o cómo lo involucro en el proceso. Y la segunda es cuándo, ¿no? La primera parte de la pregunta es que siempre, como buena práctica, deberían de incluir a todos los stakeholders importantes de su proyecto, tanto en el análisis como en la gestión del riesgo. O sea, que a nadie le llegue por sorpresa, digamos, que un riesgo se materializó y se convirtió en problema e impactó mi proyecto. Siempre tienen que estar los stakeholders claves en el análisis y gestión de riesgo de tu proyecto, ¿no? Eso es súper importante para que todos podamos colaborar en ese plan de mitigación que sale como producto de un taller o análisis de gestión de riesgo. Y lo otro interesante es que tú preguntas cuándo. Nosotros normalmente lo que tenemos, iba a tratar de compartir una plantilla, pero igual, no la encontré por allí la plantilla, pero te comento que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que se llama los factores de probabilidad o más simplemente el síntoma de cómo yo puedo sentir que un riesgo se puede llegar a materializar. Entonces, si tú tienes un factor de probabilidad ya establecido cuando hagas tu análisis de riesgo, tienes que monitorearlo. Si es un riesgo alto y de alto impacto, de alta probabilidad y de alto impacto, lo monitoreas, y si esos factores de riesgo, factores de probabilidad comienzan a subir, inminentemente tienes que tratar de reunir a los stakeholders y decirle, algo está pasando, hay que tenerle más ojo a este riesgo, reunámonos y veamos cómo podemos mitigarlo, cómo podemos transferirlo o qué podemos hacer en caso que se materialice este riesgo. Entonces es súper importante la involucración de todos los stakeholders en la gestión del proyecto y que tengas claro los síntomas que te pueden dar, digamos, una alerta temprana de que un riesgo se puede materializar. Los colegas, si me quieren complementar con esta interesante pregunta. No, ¿Ernesto? Bien. Esta pregunta es muy interesante y realmente es una pregunta muy sensible porque es como la transparencia, ¿no? Cuando uno habla de transparencia dice, no, lo bueno es, la transparencia es fenomenal, pero uno tiene que saber qué datos son los que hay que transparentar, porque si uno transparenta absolutamente todo puede generar un lío y un problema enorme. Y se me ocurren varios ejemplos de proyectos que quisieron ser transparentes en todo y generaron un montón de problemas. Los riesgos pasa un poco lo mismo. Es decir, tenemos que entender qué stakeholder tiene que conocer este riesgo. No se trata de ir venteando riesgos y hablando de riesgos a todo el mundo, porque entonces vamos a generar un problema que no existe. Entonces, tenemos que tener muy claro con quién vamos a hablar de este riesgo y por qué y para qué. Es decir, tiene que haber alguna búsqueda de trabajar el riesgo
conjuntamente o de alguna manera tener a este stakeholder involucrado en la administración, porque si se trata solamente de decir, bueno, hay estos riesgos y si pasa esto, pues ya están ustedes enterados, creo que eso no es una buena práctica. Entonces, ojo con que tienen que identificarse quién debería de estar enterado de estos riesgos y preguntarse para qué lo involucro en esta interacción. Y yo creo que de esa manera vamos a tener un approach muchísimo menos radical y vamos a poder conseguir administrar los riesgos con los actores adecuados. En eso tienes razón y complemento, inclusive hay muchos proyectos que al inicio cuando hacen el análisis de riesgo, si se involucran a los actores que no deberían estar allí, puede que el proyecto inclusive nunca arranque, ¿no? Porque sí, he visto varios proyectos que dicen, no, si este proyecto tiene este riesgo, mejor ni siquiera lo arrancamos, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener cuidado, como tú dices, en quién involucrar. Lo que sí es importante es que, como siempre hemos dicho, digamos, los que tienen que estar, o sea, exacto, porque mal hacemos en hacer, y esto va para todas las herramientas, la RACI, de gestión de riesgo, comunicaciones, todo. Tienen que estar las personas responsables que tú les vas a delegar una responsabilidad para que ellos se empoderen en esa gestión posterior. Y la última pregunta que tenemos un poquito dirigida a esa parte habla del ADT y la RACI, ¿no? Entonces él habla de cómo puede impactar esto en la envergadura del proyecto. Es súper importante y quizás va un poquito al principio cuando hablábamos del ADT. La ADT es importante, es una jerarquización, pero llegar hasta el nivel, digamos, es importante llegar hasta el nivel de paquete de trabajo donde tú puedes, digamos, asignarle tiempo, costo y responsable. Entonces, lo que hacemos muy recurrentemente en los talleres es que cuando tenemos la ADT, ya desde allí vamos analizando quiénes van a ser los responsables de los paquetes de trabajo, para luego pasar a la RACI, que ya entonces en detalle entramos de quién es responsable de cada cosa. Pero cuando están haciendo la construcción de su EDT y de su alcance de su proyecto, lleguen hasta un nivel donde se sientan cómodos en asignar a un responsable de ese trabajo. Creo que por ahí me están escribiendo que ya se nos agota el tiempo, así que si quieren complementar algo o Ernesto cerrar esta sesión de hoy. No, de realidad de mi parte, o sea, yo creo que la respuesta es bastante clara y son cosas que hay que enfatizar, ¿no? O sea, que tiene que ser participativa, eso es otra cosa, siempre hacemos énfasis que todas estas herramientas son participativas. Si la hace una persona, pues no va a tener el impacto y no va a coger tracción en realmente usarlas para el proyecto, ¿no? Entonces es la participativa y la otra es, o sea, es estar comprometido con lo que ha salido de la EDT y por ende lo que va a salir de la RACI. Y es lo que dijo Ernesto, yo lo decía antes, si a mí me asignan responsabilidades que en realidad yo ni entiendo qué me están poniendo si yo no estuve presente y es así, entonces a ti te tocó de esta para acá y a ti, Víctor, de esta para acá. Entonces, o sea, no funciona así la gestión de proyectos. O sea, tiene una ciencia de ver quién va a hacer qué, por qué lo va a hacer, cuáles son las en fin, o sea, no se puede asignar responsabilidades al azar para después volverlas a cambiar y después tiene que ser algo más estructurado y la EDT es el pilar de lo que viene después. Entonces, si comenzamos a errar desde acá, pues esto se va a ir arrastrando en todas las demás herramientas, ¿no? Gracias, David. Don Ernesto, por favor, tiene la palabra para cerrar. Pues, me alegra que esta sea la última pregunta, porque realmente es una pregunta que nos relaciona el inicio con el fin, la EDT con la RACI. Son las dos herramientas que nos dan el inicio y de alguna manera el fin de la planificación. Y una es el qué y la otra es quién está encargado. Entonces, me parece que es un cierre muy bonito de toda esta sesión de herramientas y nada más que agradecer a todos los que han participado activamente en estas preguntas. Obviamente hemos dado nombres de personas, pero todas las preguntas han sido votadas por muchísima gente, no representan
a una persona solo, sino a un montón de gente que está interesada en estas herramientas, y creemos que realmente toda esta gente que está alrededor de esta conversación, generando este lenguaje, como dijimos antes, que es tan valioso en la gestión de proyectos, estamos siendo observadores de un cambio significativo, un cambio monumental en lo que es la cultura de gestión de proyectos en las organizaciones de la sociedad civil y las ONGs. Estamos orgullosos y contentísimos de poder ser parte de este cambio de una manera, aunque sea simbólica, en estas sesiones en vivo. Y bueno, es la última, pero va a haber más cursos y va a haber más sesiones en vivo en los siguientes cursos, y os animamos a que difundáis este curso a otros colegas de las organizaciones donde trabajáis, para que hagan el próximo curso, y que no se esperen quizás hasta que el curso sea, hasta que arranque el próximo curso, porque va a haber un periodo en el que va a estar solamente disponible sin certificado, y yo sé que la gente quiere certificado, pero igual, aunque no esté abierto con certificado, os animo a que invitéis a otros a que tomen este curso para poder compartir estas herramientas, no solamente con las personas que están en este curso, sino con la gente en la institución en la que trabajéis. Eso va a enriquecer mucho el trabajo vuestro, el trabajo de ellos, el trabajo de todos. Por eso, muchísimas gracias por participar, y muchos éxitos en el futuro en la gestión de los proyectos. Ánimo. Chao. Saludos a todos. Saludos. Chao. Chao.